Bien. Buen día, compañeros. En este video vamos a continuar con el tema de desvanecimientos y el tema de diversidad, enfocándonos principalmente en el de diversidad espacial como una mejora para el enlace. Vamos a empezar con un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Tengo un par de torres que me van a servir para el enlace de comunicaciones. Ambas torres están a una altura de 150 metros, separadas 50 kilómetros entre sí. El enlace está operando a una frecuencia central de portadora de 7 GHz y la información que está viajando sobre este enlace está a una velocidad de 140 megabits sobre segundo. La potencia que yo tengo aquí a la entrada en los bornes de la antena es de 27 dBm. Tengo yo unas pérdidas de sistema de 22 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas que tengo entre este punto, el punto donde los bornes de salida de la antena y el punto en donde yo estoy tomando ya la señal, entre todo eso tengo 22 decibeles, ya sea por la misma atenuación de la línea de transmisión, desacoplamiento entre los equipos, la atenuación debida a los equipos moduladores, mezcladores, etc, etc. Entre todo eso, entre ese punto y el otro tengo 22 dBm. Dado que el enlace tiene las antenas exactamente a la misma altura una de otra, es decir, no hay una inclinación, una pendiente en el enlace, este valor epsilon 0, epsilon p va a ser igual a 0. Repito, no tiene ninguna pendiente entre ellas. El factor climático, que es K, recuerden, este nada tiene que ver con el factor K de curvatura de la Tierra, este es otro factor K, que tiene que ver también con las condiciones climatológicas del punto en donde se va a encontrar el enlace. Para esta zona, este factor K es igual a 2.4 por 10 a la menos 4. Quiero que mi enlace tenga una disponibilidad del 99.998%. Voy a utilizar antenas con un reflector parabólico que tengo aquí. Entonces vamos a encontrar qué margen debo de darle para yo llegar a tener este valor que tengo yo aquí. Ok. Vamos a calcular primero entonces a partir del porcentaje de tiempo en el que se rebasa la profundidad de desvanecimiento de un valor. Vamos a encontrar ese valor. Si yo quiero que mi enlace tenga una disponibilidad del 99.998%, entonces ese restante, ese 0.002% sobre el cual no va a estar disponible, a partir de ahí voy a obtener el valor de A. Es decir, ese va a ser el margen. Vamos a hacer lo que sigue. Tengo la fórmula que vimos del video pasado. Tengo el factor K el factor K es 2 por 10 a la menos 4, lo sustituyo aquí. El factor D, que es la distancia, la separación entre las antenas, 60 kilómetros elevado al cubo. Este valor tiene que estar en kilómetros, por eso lo dejo como 60. 1 más la inclinación que tengo en el enlace. Dado que ambas están a la misma altura sobre el nivel del mar, no existe una inclinación. Entonces este valor es de 0. Menos a la menos 1.2 por 10 a la menos 0.033, donde F es la frecuencia de operación, que en este caso es de 7 GHz. Menos 0.01 por 150, donde 150, recuerden, este valor HL es la altura de la antena más baja. Ambas están a la misma altura, por lo tanto, pues igual cual pongamos es de 150 metros, menos A entre 10. Ok, hacemos las operaciones. Hacemos primero esta parte, nos da 51.84, luego hacemos esta parte de los exponentes y es menos 0.381 entre menos A entre 10. Tengo esto de aquí. Resuelvo estas dos partes. El 58.84 por 10 a la menos 0.381. Y me da esto que tengo aquí, 51. Esto bajo. Esto corresponde a esto. 0.4559. Usando la ley de los exponentes me va a quedar por 10 a la menos A entre 10. Hago la multiplicación y me queda 21.5608 por 10 a la menos A entre 10. Entonces despejo el valor de A, que es el valor que me interesa. Este valor de A me va a dar el margen que yo debo darle al enlace para tener la disponibilidad que yo deseo. Entonces despejo y me queda A es igual a menos 10 logaritmo de base 10 de este PW, que es, repito, es el porcentaje de tiempo
durante el que se rebasa la profundidad de desvanecimiento de ese valor. Entonces simplemente, si yo sé que la disponibilidad que requiero es del 99.998%, entonces el tiempo que no va a estar disponible el enlace va a ser de 0.002%. Entonces este 0.02% es el que sustituyo aquí. Y entonces con los valores que ya tenía, hago la operación 10 logaritmo de esto y tengo este valor de 40.32 decibeles. El margen de desvanecimiento requerido es de 40.32 decibeles. Para que mi enlace esté disponible, les repito, este tiempo debo de darle un margen de 40.33% a partir del valor de señal requerido que me pide el sistema mínimo para funcionar. ¿Cuál es ese nivel de señal mínimo requerido? En los ejemplos pasados ya nos había dado que decía que era menos 84 dBm en el video pasado. Aquí no nos está dando un nivel mínimo requerido, tampoco tenemos un valor de ruido, pero sí tenemos la velocidad de la información que está viajando en este enlace y es de 140 megabits. A partir de esta fórmula me va a dar la potencia que necesito yo para que mi enlace funcione, la potencia mínima requerida con la cual puedo yo detectar esas señales. Entonces es de menos 154 más 10 logaritmo a la tasa de bits. ¿Dónde pueden encontrar esta fórmula? Esta fórmula la encuentran en este libro que está aquí, Christopher Haslett, The Essentials of Radio Wave Propagation, de Cambridge University Press, en la página 15. Ahí está cómo pueden obtener esta fórmula. Bueno, entonces les repito, esta fórmula me va a dar el nivel de señal mínimo que necesito para poder tener un buen desempeño del canal de la comunicación, para que mi señal pueda ser recodificada. Entonces la potencia requerida es menos 154 más 10 logaritmo de la tasa de bits y menos 72.35 dBm. Es lo que me da al sustituir este valor. Es decir, yo requiero al menos tener un mínimo de señal de este valor. Por lo tanto, el sistema diseñado debe entregar un nivel de señal considerado de con los no desvanecimientos de menos 32.21 dBm. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo siempre voy a tener un nivel de piso de ruido. Va a ser inherente a mi sistema de comunicaciones. El sistema me está diciendo que para que yo transmita una señal con esta velocidad, necesito tener al menos un nivel de menos 72.35. Esto ya me daría una relación señal al ruido. Sin embargo, en el problema no me está dando este dato, ni este dato. Sí me está dando que es a partir del cual voy a considerar, dado que sé que esta es la potencia mínima que requiero. Entonces, para tener yo una confiabilidad, una disponibilidad del 99.98%, necesito yo tener el valor que calculé hace ratito, de 40.32 dBm. Este valor se lo sumo a y entonces ya tengo el valor real que me va a dar esa confiabilidad, que es de 32.21 dBm. Así es como consigo yo este valor que tengo. Si a le añado ese valor de disponibilidad, este valor no me daría dicha disponibilidad. Entonces, a partir de esto necesito averiguar qué potencia es la que necesito. Ok, entonces a lo que yo hago aquí es un análisis. Vean, lo que tengo es esto: la potencia que tengo yo en la transmisión, la ganancia de la antena, la ganancia de la receptora, menos las pérdidas por espacio libre y menos las pérdidas del sistema. Todo esto en su conjunto me debe de dar un valor de menos 32.31 dBm aquí de este lado. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer las sustituciones. Conozco este valor, estos no los conozco. Conozco la del sistema, desconozco pero conozco la distancia y conozco la frecuencia. Entonces, a partir de esta expresión, que fue las primeras que vimos, podemos obtener las pérdidas por espacio libre, que van a ser 4pi de 60 kilómetros entre la longitud de onda. Y esto me da 144.90 decibeles. Entonces, hacemos ahora sí ya las sustituciones. Este valor, PT, más G de la ganancia transmisora, receptora, menos 144.90 decibeles, menos 22 y menos 32.31. Esto me tiene que dar eso. Hacemos la matemática. Entonces, en su conjunto, la potencia que yo tengo en la transmisión,
la ganancia de las antenas transmisoras y receptoras me debe dar 134.59 dBm, ¿ok? Entonces, yo sé del ejemplo que la potencia de transmisión es de 27 dBm, la potencia que yo tengo en este punto. Entonces, la sustituyo y ahora entonces, entre la ganancia de la antena transmisora y de la receptora, entre ambas tienen que darme 107.59 dBi. Estoy utilizando ganancias con antenas reflectores parabólicos. Entonces, si yo utilizara antenas en los mismos lados con las mismas ganancias, entonces cada una de las antenas tendría que darme 53.795 dBi si yo utilizo antenas con la misma ganancia en ambos lados. Les repito, dado que sé que son antenas con reflector parabólico, puedo entonces calcular qué diámetro van a tener cada una de estas antenas en función de que ya sea la frecuencia a la que están operando. Entonces, a partir de esta fórmula ya conocida, donde la ganancia de una antena de reflector parabólico en dBi es igual a 18 más 20 logaritmo del diámetro de la antena a la frecuencia que esté operando, dado este valor en gigahertz. Entonces, el diámetro de las antenas, lo que voy a hacer es despejar este valor de D, y me va a quedar este valor que tengo yo aquí. D es 10 a la elevada a la ganancia menos 18 entre 20 entre F. Sustituyo los valores y voy a tener antenas. Necesito yo antenas de 8.803 metros para tener el margen de confiabilidad de ganancia. Yo necesito estas antenas que me darían este margen de los 40.32 decibeles con las condiciones del sistema. Pero una antena de 8.8 metros montada sobre una torre es muy grande. No hay antenas de ese tamaño, cuando menos montadas en torres. Estas antenas sí están, pero están sobre tierra, pues, y no montadas sobre torres. Es una antena muy grande. Entonces, ¿qué solución podríamos tener? Pues simplemente podríamos incrementar la potencia del lado transmisor, y esto por lo tanto me ayudaría a reducir el tamaño de la antena que necesito yo utilizar. Tener una antena un poco más, con un valor más realista. Esa es una técnica. Otra sería desplegar una segunda antena receptora con un diámetro muchísimo más pequeño y que me va a ayudar a tener ese margen de confiabilidad, ese margen de desvanecimiento. Y eso lo voy a hacer mediante las técnicas de diversidad espacial. Repasando un poquito lo que es la diversidad espacial, ya la habíamos mencionado, vamos aquí a dar un poquito más, que es la diversidad espacial. Es que, primero, para que un desvanecimiento profundo ocurra, debido a multitrayectorias, dos señales necesitan sumarse, tal que exista interferencia destructiva. Recordemos que en un enlace, como este que tenemos, aquí tengo el enlace directo, pero recuerden que puedo tener enlaces multitrayectoria donde tengo una señal que viene aquí, pega sobre la superficie y de hacia acá, y eso sería únicamente en 2 dimensiones. En 3 puedo tener por aquí alguna montaña, algún edificio que también estaría golpeando y llegaría hasta acá. Lo que hablamos del video pasado del fenómeno de ductos, etc. Tengo múltiples señales que pueden llegar aquí y que se van a sumar de manera destructiva aquí, porque todas están llegando al mismo punto, pero recorriendo distancias diferentes, por lo tanto van a estar desfasadas una con respecto a la otra, y eso es lo que me produce la interferencia destructiva, que no lleguen todas con la misma fase. Un método para reducir la probabilidad de desvanecimiento por multitrayectorias es usar 2 antenas receptoras y usar un interruptor para elegir la mejor señal, o simplemente podría llegar a sumar las señales que me lleguen en esas 2 antenas. También es otra técnica. Bueno, si están físicamente separadas, la probabilidad de desvanecimiento profundo que ocurra en ambas antenas es muy bajo. Tendría que tener uno muy mala suerte para que ambas antenas sufrieran un desvanecimiento. Este método de colocar 2 antenas en la torre, además de colocar una antena, coloco unos metros más para acá otra antena, o más hacia arriba o hacia abajo, es conocido como método de diversidad espacial, y es el que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a suponer que en el problema anterior incrementamos un poco la potencia. Realmente no es un incremento muy grande, la incrementamos a 1 watt, es decir, 30 dBm. Nada más la incrementamos en 3 decibeles más.
Y las antenas ahora tienen un diámetro de 3.6 metros. Acuérdense que necesitábamos uno de 8.8 metros para obtener la disponibilidad que deseábamos. Y ahorita aquí lo hemos reducido, sin embargo con técnicas de diversidad espacial lo vamos a alcanzar. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, primeramente, la ganancia de las antenas está dada por la expresión que les mostré hace ratito, que ya hemos visto en otro video. Entonces, esta es 18 más 20 logaritmo del diámetro de la antena, la frecuencia que está operando, y la ganancia de cada antena va a ser de 46.20 dBi. Entonces, nuevamente vamos a hacer un análisis mediante la fórmula de Friis de mi enlace que tengo. Nuevamente tengo aquí la potencia transmisora, la ganancia de la antena transmisora, la ganancia de la receptora menos las pérdidas por espacio libre y las pérdidas que me da el sistema receptor. Entonces sustituyo los valores. La potencia transmisora son 30 dBm, la ganancia de la antena transmisora y receptora, ambas tienen el mismo valor, son de 46.02 dBi, 46.02 dBi, menos las pérdidas por espacio libre, 144.90, menos las pérdidas del sistema. Todo esto en su conjunto me da menos 44.86. Voy a tener un nivel aquí en este punto, a la recepción, de menos 44.86. Sin embargo, si recuerdan, yo requería, para tener una confiabilidad del 99.998%, tener menos 32.12 decibeles. Requiero menos 32 dBm, aquí me faltó la M, son dBm. Entonces, la que me está dando el enlace con estas características de potencia y antena de 3.6 metros es de únicamente menos 44.86. Nada más tengo 26.67. Me faltan 12.65 decibeles para lograr alcanzarlo. Aún a pesar de que aumenté la potencia, pero recuerden disminuir el diámetro de las antenas, por lo tanto su ganancia, pero 3.6 metros es un diámetro un poco más aceptable. Entonces, ¿qué tengo que hacer para alcanzar estos 12.65 dBm que me faltan? Lo que voy a hacer es usar la técnica de diversidad espacial de poner dos antenas separadas una con respecto a la otra. Pero, ¿cuál es el espaciamiento que debe tener las antenas para tener esta ganancia que me falta? Ok, vamos a verlo, o más bien la UIT en su recomendación UIT-RP 530 nos proporciona una guía sobre el espaciamiento necesario. Esta recomendación introduce un nuevo término que se llama P0, probabilidad 0, y esta es más bien porcentaje de tiempo 0. Este valor K de al cubo 1 más el de inclinación que hay entre la trayectoria a la menos 0.2 más 10 a la 0.3 F a la menos 0.01 HL. Si recuerdan bien, es casi la misma fórmula que la que vimos hace ratito, salvo por este término que tengo yo aquí, pero por lo demás es la misma expresión. Entonces ya la habíamos calculado. Para los parámetros del enlace nada más sustituimos los valores que teníamos para K, para D, la pendiente y de la frecuencia, así como la altura de la antena. Se nos había dado 21.5608. La recomendación de la UIT establece un factor de mejora. Recuerden que tenemos que mejorar nuestro enlace por un factor de casi 13 decibeles. Tenemos que mejorar este factor 12.65. Este factor de mejora es lo que necesitamos. Entonces, la UIT establece que un factor de mejora puede ser definido a través de esta expresión que tengo aquí. Y es igual a 1 menos exponencial número E a la menos 0.4, SA 0.87, F a la menos 0.12, D 0.48, P0 a la menos 0.4, todo esto multiplicado por 10 a la A menos 1. Donde SA, este valor que tengo aquí, es el espaciamiento entre las antenas que voy a tener en metros. A es el margen de desvanecimiento sin diversidad, el margen que alcanzo con el sistema tal cual y como está, 26.67 dBm. F es la frecuencia de operación de la distancia entre las antenas. Todos estos parámetros, las distancias entre las torres de las antenas, es decir, los 60 kilómetros que tengo entre una y otra. Ok, entonces
El valor de F no lo puedo cambiar, es la frecuencia que estoy operando. La distancia ya no la puedo cambiar. El factor P depende de las condiciones climáticas, tampoco lo puedo cambiar. Puedo cambiar la separación entre las antenas, entre cada una de ellas. Ok, para alcanzar el factor de mejora que yo necesito. ¿Cuánto necesito? Necesito, les repito, 12.65 dBm. Ok, se necesita un factor de mejora que compense la diferencia entre el margen de desvanecimiento necesario, el de 40.32, que es el que realmente necesito para alcanzar la confiabilidad de 99.998%, y el margen de desvanecimiento real que tendría en el sistema, que es de 26.67. Necesito algo que me logre, que me ayude a alcanzar este valor, que me dé esa pequeña diferencia. Ok, entonces la diferencia es de 12.65. Me falta alcanzar 12.65 decibeles. Este valor 12.65 en factor numérico, porque este es un factor en decibeles, es una relación entre dos números. En factor numérico es 18.407 veces. Necesito multiplicar mi señal 18.04 veces. Esto simplemente se consigue antilogaritmo de 10 de este valor entre 10 y me da esto que tengo aquí. Necesito entonces un factor de mejora de 18.407. Lo que puedo hacer es sustituirlo aquí. Si ya sé cuánto es lo que necesito de factor de mejora, lo sustituyo aquí. Tengo todos los demás datos y el que necesito es este. Pues simplemente despejo este valor que tengo yo aquí, SA, despejo del valor y ya me da lo que requiere. Me va a dar el valor de separación mínima entre las antenas. Ok, una fórmula muy común de hacerlo, una forma muy común de hacerlo es graficar esta expresión. Vamos a graficar esta expresión. Yo también la sustituí, la despejé, pero también hice una gráfica en donde tengo de este lado el factor de mejora y de este lado yo le fui dando los valores. Tengo de la gráfica, la separación va a ser de 4 metros. Aquí en esta gráfica tengo esta es la expresión que está graficada, esta está graficada, donde A es igual a 27.67 dBm, este valor A, la frecuencia de 7 GHz, la distancia de 60 kilómetros, bueno, dada en 60 nada más, potencia 0.21.51 que tengo yo aquí. Y entonces la sustituyo aquí y gráfico, agarré con MATLAB y hice una gráfica de este valor donde fui variando el valor de SA y me fue dando un cierto valor de mejora. Entonces yo sé que necesitaba un valor de mejora de 18.0407. El 18 más o menos lo encuentro por aquí así. Y entonces tracé una línea recta perpendicular a X. Y luego ven donde cruzaba con respecto a X. Así. Y entonces este valor más o menos era de 4 metros. Con separarla 4 metros era más que suficiente. Es decir, usando dos antenas receptoras de diámetro de 3.6 metros separadas por aproximadamente un poquito más de 4 metros, se producía la misma disponibilidad que el diseño original con antenas de diámetro de 8.803 metros. Esto haciéndolo en gráfica. Despejando de aquí SA, despejando de aquí el valor de SA, la fórmula me da 4.18 metros, más o menos igual lo mismo que la gráfica. Estas gráficas ayudan a visualizar, porque si necesito más, lo único que tengo que hacer es tratar de dar la separación y ver el factor de mejora que yo tengo. Y es lo que en realidad ya se utiliza más, tener gráficas como esta, a partir de esta expresión que yo tengo aquí. Ok, esto con respecto a la diversidad espacial, pero existen otras técnicas de diversidad que nada más vamos a mencionar aquí. La diversidad de frecuencia, otro método de diversidad, usa dos portadoras de frecuencias separadas, es decir, la señal estoy transmitiendo en dos anchos de banda diferentes, a una frecuencia F1 o a una frecuencia F2, y a esto se le conoce como diversidad de frecuencia. El desvanecimiento es causado por la diferencia entre la longitud de las trayectorias que se da. La diversidad espacial proporciona dos receptores diferentes y se espera que un desvanecimiento profundo por multitrayectorias no ocurra simultáneamente en ambas antenas. Sin embargo, se espera que cuando se utilice una diversidad de frecuencia no se produzcan desvanecimientos profundos en las rutas de la trayectoria de ambas frecuencias. Como sabemos, el medio en el que se propaga la señal de radio, el cómo afecta ese medio a mi señal depende mucho de la frecuencia. O sea, por lo tanto, si utilizo otra frecuencia,
puede llegar a verse de otra manera. A lo mejor en una frecuencia sí tengo el desvanecimiento, pero en otra frecuencia no lo tengo. En eso se basa esta técnica de diversidad de frecuencia. Sin embargo, como tal, yo requiero 2 anchos de banda, por lo tanto necesito utilizar el doble de frecuencia que utilizaría con la diversidad espacial. Ok, el despliegue, como les digo, de la diversidad por frecuencia implica el uso de 2 doble espectro, por lo que luego no suele ser muy utilizada. Sin embargo, la fórmula equivalente para el factor de mejora utilizando el método de diversidad de frecuencias, esta que tengo yo aquí, así como tuve una mejora al poner utilizar diversidad de frecuencia, utilizar diversidad espacial. Al utilizar diversidad de frecuencia tengo esta que tengo aquí, 80, la frecuencia a la que estoy utilizando, la separación entre la frecuencia principal y la frecuencia otra que estoy utilizando, y dada por este valor que tengo yo aquí. El hecho que se requiera una frecuencia extra hace que la diversidad por frecuencia no sea muy común. Les repito, hay que pagar el doble al regulador, al organismo regulador de las frecuencias de cada país. Sin embargo, a veces es usada en conjunto como diversidad espacial. Puede ser si el enlace lo requiere y la situación económica es lo suficientemente buena, podemos llegar a alcanzar a tomar esto como una diversidad espacial en conjunto con una diversidad de frecuencia. En su conjunto, la diversidad espacial y la de frecuencia son 2 formas más establecidas en los enlaces de radio. Sin embargo, existen otras, como es la diversidad por ángulo. En este caso, las antenas receptoras son colocalizadas, es decir, están casi en el mismo punto, una a un lado de otra, pero tienen principalmente direcciones principales diferentes. Una está orientada en un sentido y otra está en otro, para tomar las trayectorias de 2 lados diferentes. Esto se logra mediante un alimentador offset o una antena de un alimentador de plato parabólico. La ganancia vía el alimentador offset es usualmente menor que vía el alimentador principal. Si ya la señal que entra vía el alimentador principal sufre un desvanecimiento profundo, este método puede proporcionar un respaldo de seguridad útil. Otra técnica de diversidad es la diversidad por polarización. Esta técnica involucra la transmisión simultánea y recepción de 2 polarizaciones ortogonales. Es decir, estoy utilizando ahora sí la misma frecuencia, pero que a lo mejor estoy enviando 2 señales, una en polarización horizontal, la otra en polarización vertical, una a lo mejor en circular de mano derecha y otra en circular de mano izquierda, tal que ya tengo 2 señales ahí enviándose, utilizando simplemente polarización ortogonales una con respecto a la otra. Y se espera que el ángulo de las polarizaciones sea menormente afectado cuando otro experimenta un desvanecimiento profundo. Si recuerdan bien sus tablas de desvanecimientos, de atenuación por lluvia, también influía mucho el ángulo o el tipo de polarización con que se debía, y cuando vimos reflexiones, vimos que no era lo mismo el ángulo de reflexión que se presentaba cuando estaba horizontal o cuando estaba vertical. En esto está basado la técnica por polarización. Bueno, por lo mientras es todo. Nos vemos en el próximo video.